Bien, tenemos este ejercicio que nos dice cuál es la forma simplificada de la siguiente expresión algebraica. Y nos dan esto de aquí. ¿Sí? Este sombrerito de aquí quiere decir elevado. Por lo tanto, toda esta expresión se puede escribir de esta manera. 4x cuadrado y cubo menos 2xy cuadrado más 6xy cuadrado sobre 2xy cuadrado. ¿Sí? Bien, para simplificar la expresión, ¿sí? Lo primero que tenemos que ver es tanto el numerador como el denominador, encontrar o tratar de reducir los términos semejantes. ¿Sí? ¿Qué es un término semejante? El término semejante es cuando coincide la parte literal y el exponente entre uno y otro. ¿Sí? ¿Qué es un término? Un término es todo lo que está escrito, ¿sí? Hasta un signo positivo o un signo negativo, un signo de suma o un signo de resta, son separadores de términos. ¿Sí? Quiere decir que esto es un término, este es un término y este es un término en la parte de numerador. Y en el denominador tenemos un solo término. ¿Sí? Bien, bajemos el numerador a ver. Tenemos esto de aquí. ¿Sí? Necesitamos saber si hay términos semejantes en esta parte de aquí. Bien, empezamos con el primero. El primero nos dice que es 4x cuadrado y cubo. En el siguiente término tenemos un x, al igual que en el primero. Si se fijan en la parte literal este es x y aquí también es x. Pero en el primer término la parte literal se acompaña con un exponente 2. Y en el segundo término no tenemos el exponente 2. Por lo tanto ya no son términos semejantes el primero con el segundo término. ¿Sí? Vamos a comparar el segundo con el tercero, a ver cómo nos sale. En el segundo término tenemos como parte literal x elevado a la 1. En el tercer término tenemos x también y también elevado a la 1. Si se fijan, los dos están coincidiendo hasta ahora. La siguiente letra es y elevada al cuadrado. También tiene y el tercer término y también está elevado al cuadrado. Entonces son términos semejantes los dos. Entre los dos se pueden sumar y restar. ¿Sí? En este caso nosotros podemos acomodarle de mejor forma y verlo de mejor manera poniendo el 6 primero y el 2 después, porque el 6 tiene signo positivo y el 2 negativo, y nos quedaría mucho más intuitivo a la vista un 6x y cuadrado menos 2xy cuadrado. ¿Sí? Para poder operar los términos semejantes nos olvidamos de las letras un momento, ¿sí? Y solo vemos los números. Nos dice 6 menos 2. 6 menos 2 es 4. 4 y agregamos las letras x y cuadrado. ¿Sí? Mientras que el otro término, el primero, el que no fue término semejante de ninguno, baja tal y como está, x, 4x cuadrado y cubo. ¿Sí? Bien, ya está reducido los términos semejantes del numerador. ¿Sí? El denominador no tiene para reducir términos semejantes, entonces nos salvamos de ese paso. El próximo paso que sigue en el numerador es factorar. ¿Sí? La expresión ya reducida es esta de aquí. Tenemos que llegar a factorar o intentar llegar a factorar. ¿Sí? Lo más simple, el factor común, tenemos aquí en términos de coeficientes del 4 y en el segundo término también tenemos el 4, por lo tanto el 4 va a ser un factor común. ¿Sí? En el primer término tengo una x y en el segundo término tengo una x. La x va a ser un factor común, no x al cuadrado, porque el cuadrado solo está en el primer término y en el segundo no hay un al cuadrado, por lo tanto solo será x. Y por último, las y's, si se fijan, en el primer término está y al cubo y en el segundo está y cuadrado. ¿Cuál es el término semejante? Y cuadrado. Sí, porque en los dos va a haber un y al cuadrado. Si tenemos un y al cubo, quiere decir que tenemos una y al cuadrado por otra y. Y al cuadrado por y da y al cubo. Por lo tanto, en el primer término tenemos y al cuadrado y en el segundo término también tenemos y al cuadrado. Por eso
y cuadrado es un factor común, ¿sí? Bien, entonces nuestro factor común sería 4xy cuadrado. Ahora, factorando la expresión, tendría como resultado 4xy cuadrado, ¿sí? Que se multiplica a xy más 1. ¿Cómo compruebo que esto esté bien? Simplemente puedo multiplicar esta parte de aquí por aquí y el 4xy cuadrado por el 1 también, y me tiene que dar exactamente la expresión anterior, ¿sí? Bien, eso pueden comprobarlo ustedes tranquilamente. Sigamos entonces. La expresión inicial la podemos escribir acá abajo un momento para volver a reescribir, pero ya con los pasos dados, ya reducida en términos semejantes y también factorada para que se nos haga más simple el poder simplificar. Entonces, como todo hicimos en el numerador, solo va a cambiar el numerador. Ya no se va a escribir todo esto de aquí, sino se va a escribir solo lo último que obtuvimos, que era la expresión factorada. Por lo tanto, quedaría 4xy cuadrado por xy más 1. ¿Sí? Y ahora sí ya podemos simplificar. Si ustedes se fijan, este 4 se puede sacar la mitad con este 2. ¿Sí? Podemos obtener la mitad y simplificar xy cuadrado con xy cuadrado. De tal manera que nos quedaría 2, la mitad de 4, por xy más 1. Podemos hacer la propiedad distributiva, ¿sí? O asociativa. Bueno, multiplicar el 2 por todo el paréntesis, que sería xy más 1, y obtener 2xy más 2, que esa sería nuestra respuesta de la forma simplificada de la expresión inicial. Por lo tanto, la respuesta sería el inciso D.